Hola a todos, en el día de hoy vamos a estudiar la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 6, en el verso 22 y 23, donde la palabra nos hace 4 promesas en una. Lo primero que nos dice es que vamos a ser libertados del pecado. Lo segundo que nos dice es que vamos a ser hechos siervos de Dios. Libertados del pecado, ahorita venimos a ser siervos de Dios. Hechos siervos de Dios, entonces vamos a tener un fruto. Por ser siervos de Dios vamos a tener como fruto la santificación. Y el fin de la santificación va a ser la vida eterna. Así que son 4 promesas en una. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio y vayamos profundo en este libro de Romanos, porque allí nosotros vamos a encontrar todas las bases para entender claramente la salvación de Dios. Empecemos entonces. Miremos el contexto en el que estamos. La promesa anterior pasada, estuvimos estudiando en el mismo capítulo 6 del libro de Romanos, decíamos que el pecado no se enseñorearía de nosotros, porque no estábamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Y hacíamos la diferenciación entre que era importante que nosotros identificáramos de qué ley estaba hablando exactamente, porque allí la porción bíblica dice específicamente no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero con toda la explicación que dimos, dábamos claridad de que allí lo que quería decir específicamente es que no estábamos bajo la ley del pecado, sino que estábamos bajo la ley del Espíritu, es decir, que estábamos bajo la gracia, porque la gracia es uno de los 7 espíritus de Dios. Así que vamos entonces a analizar esta porción bíblica y leámosla textualmente porque dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, de la ley del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso dice el verso 22 del capítulo 6. Y el verso 23 dice: porque la paga del pecado, es decir, de la ley del pecado, es muerte. Mas la dádiva de Dios, es decir, ¿qué es la dádiva de Dios? El Espíritu, la ley del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a explicar qué es lo que la palabra tiene para profundizar en esa parte. Lo primero es que después de esto, y en la promesa anterior tocamos un poco acerca de esto, se hace la analogía del matrimonio. ¿Por qué es importante esta analogía del matrimonio? Porque cuando una pareja se casa, cuando hay una relación, un compromiso de pareja, de alguna manera los dos están ligados, no de alguna manera, en muchas maneras están completamente ligados. Entonces, Pablo quiere hacer una explicación tanto del que sujeta como del que está sujeto bajo una ley. Entonces, él empieza y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo para con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Que vive quién? El hombre que está sujeto a la ley. Mientras que el hombre viva, va a estar sujeto a la ley. Y esto es bien importante. Es bien importante porque algunas personas piensan que ya nosotros no estamos bajo la ley de Dios, que ya nosotros no tenemos que hacer nada de la ley de Dios, pero no es así. Mientras que el hombre viva, no importa dónde viva, aquí o en cualquier lugar del mundo, no importa si cree o no cree en Dios, siempre va a estar sujeto bajo la ley de Dios. Porque acuérdense que cuando usted lee el libro de Salmos, capítulo 119, donde nos dice todo acerca de la palabra de Dios, nos dice que todo lo que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es eterna. Todo lo que sale de la boca de Dios es eterno. Mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios, todo eso conforma a la palabra de Dios, lo cual es eterno. Así que eso es básico, es fundamental. Entonces Pablo le dice aquí: ustedes los que conocen la ley saben que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive. Entonces, mientras que el hombre viva, va a estar sujeto a la ley. Y son muchas las leyes sobre las que nosotros estamos sujetos. Y continúa Pablo en el verso 2 de ese capítulo 7. Dice: porque la mujer casada, ahorita está diciendo que el hombre está sujeto a la ley mientras que este hombre vive. Es decir, el que está sujeto. Después dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras tanto que éste vive. Entonces ahorita está hablando no de quien está sujeto, sino del que la sujeta, el marido, porque la mujer siempre está bajo la sujeción del marido. Entonces dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido, si estuviera casada y el marido estuviera vivo, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿De la ley de quién? Del marido. Quedaría libre. Si él se muere, queda libre. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Entonces aquí habla de 2 formas para que ser
desligado de esa ley. Una es cuando el marido muere y otra es cuando quien está sujeto a la ley muere. Por eso en la primera parte habló de que el hombre dice que la ley se enseñorea del hombre. La ley se enseñorea del hombre, mientras tanto que éste vive. Mientras que éste vive, la ley se enseñorea. Mientras que éste vive, la ley, mientras que éste vive, está sujeta la mujer al marido. Pero si el marido muere, entonces ya no está sujeta. Entonces aquí hablando de cómo se pueden desligar. O si muere el marido o si muere la mujer, van a quedar los dos libres de esta ley. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo nuestro Dios. Es decir, había una ley que decía que Él había tomado a Israel como esposa y la había amado, pero ella se había vuelto adúltera y entonces Él la despreció. Una vez que se desprecia, no la puede volver a tomar como esposa, pero Él la amaba. Y Él dice en el libro de Oseas, pero vuélvete a mí y yo te amaré. Entonces muchas personas pensaban, pero ¿cómo puede hacer eso? Si Dios mismo creó la ley y dice que una vez que una mujer es despreciada, repudiada, no puede volver al esposo y el esposo no se puede volver a casar con ella. ¿Cómo el Señor le decía, vuélvete a mí, yo te amo? Pues bueno, Él lo hizo porque Él vino en carne, Él murió en la cruz. Al morir ella queda libre de esa ley del marido. Y entonces como Él resucita y Él la ama, Él ahora se compromete con ella y esas son las bodas del Cordero. Así que toda la Biblia es la más hermosa historia de amor que se haya podido contar nunca. Pero vamos a continuar. Después de dar esta idea, vamos a continuar porque en el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces esto es muy importante. Porque cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y nosotros nos bautizamos, cuando nosotros nos bautizamos en la muerte de Cristo. Cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo es que nosotros morimos al cuerpo de pecado, a la carne de pecado, a la ley del pecado. No al pecado, nosotros todavía estamos con pecado aquí en el mundo, pero a la ley del pecado nosotros morimos. Entonces al morir en esto salimos revestidos de Cristo. Ahorita somos siervos de Dios y siendo siervos de Dios, entonces ahorita nosotros tenemos como fruto de ser siervos de Dios la santificación y una proyección a vida eterna, porque la paga del pecado, de la ley del pecado era muerte. Ahora nosotros siendo siervos de Dios, vamos por el camino de la santificación y posteriormente a la vida eterna. Entonces así fuimos liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Así que vamos a continuar para que veamos textualmente lo que dice aquí la palabra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado, específicamente es aquí, dice, habéis muerto a la ley del pecado mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ya nos está hablando de la santificación. En el verso 5 de este capítulo 7 dice, porque mientras estábamos en la carne, y aquí no está hablando, nosotros seguimos en la carne, no está hablando en la carne del pecado, porque más adelante hace mucho más claridad en estas terminologías. Porque mientras que estábamos en la carne del pecado o cuerpo de pecado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, dice la palabra en el verso 5. Y en el verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? ¿De la ley de Dios? No. ¿De la ley de Moisés? No. ¿De cuál ley nosotros estamos libres? Pero ahora estamos libres de la ley del pecado. ¿Qué decía la ley del pecado? La ley del pecado decía que todo el que pecare moriría, que la paga del pecado es muerte y que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora nosotros estamos libres de esa ley. Entonces dice aquí el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley del pecado por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o es decir, de la ley del pecado. Continuemos, esto se pone cada vez más interesante porque nos va dando mucha más claridad acerca de qué es lo que se trata exactamente de lo que nos está hablando aquí. Entonces, continúa Pablo ahí en el capítulo 7, dice el pecado que mora en mí. Y empieza a hacer toda una alocución frente a esto. Porque acuerde que estamos diciendo, el pecado todavía está aquí y nosotros todavía hacemos actos de pecado, pero el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque nosotros, teniendo la gracia de Dios,
acuérdense que gracia es uno de los 7 espíritus de Dios. Teniendo la gracia de Dios sobre nosotros, esto nos capacita para hacer la voluntad de Dios, para hacer todos los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, testimonios de Dios, de tal manera que nosotros vayamos por santificación y posteriormente a vida eterna. Así que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, mas sin embargo el pecado está allí, y eso es de lo que va a hablar Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo mismo contesta, pues en ninguna manera. La ley nunca es pecado. Por el contrario, aquí nosotros teníamos que volver a enfatizar acerca de primera de Juan capítulo 3, verso 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces continúa él allí, dice, acuérdese la pregunta que le está haciendo, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él contesta, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces lo que él está hablando aquí es que la ley vino a traer una conciencia de pecado. Y eso ya nosotros lo habíamos hablado antes, como decía Romanos en el capítulo 5 en el verso 20, y lo explicamos en una de las promesas anteriores que decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿De verdad la ley se introdujo para que el pecado abundase? Claro que no. Lo que se introdujo fue la conciencia de pecado. Es decir, cuando viene la ley, se nos crece la conciencia de pecado. Y al crecerse la conciencia de pecado, nosotros empezamos a buscar del Señor y la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Así que ya ahorita hace más sentido. No es que, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No. La ley se introdujo para que la conciencia de pecado abundase, más cuando el pecado abundó, es decir, cuando la conciencia de pecado abundó, sobreabundó la gracia. De eso es exactamente de lo que se trata. Entonces continuemos con la lectura en el verso 9 del capítulo 7 del libro de Romanos. Dice, y yo sin la ley vivía un tiempo, es decir, sin el conocimiento de la ley, pero venido el mandamiento, la conciencia del pecado revivió y yo morí. Es decir, morí porque sabía que había pecado. Dice el verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque ahorita con la conciencia de que he pecado, y creo que yo les había dicho en un testimonio anterior que antes de yo conocer al Señor, yo era muy folclórico en mi país y en mi tiempo, por todo decir, te lo juro por Dios, por Dios. Pero una vez que yo conocí ese mandamiento, entendí, tuve conciencia de pecado, por lo tanto, nunca más volví a decir te lo juro o lo juro por Dios, porque sabía que estaba en pecado, y ya eso lo eliminé de mi vida. Así que el mandamiento le produce a uno conciencia de pecado, y al tener conciencia de pecado, la gracia de Dios viene para uno, para que uno se arrepienta, pida perdón, se aparte y se aleje completamente del pecado. Y dice el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, ya me generaba una conciencia de muerte constantemente. Verso 12, de manera que la ley, y esto es importante que lo entiendan, que lo entendamos, porque ¿de qué ley está hablando? A veces está hablando de la ley del pecado, a veces está hablando de la ley de Dios, a veces de la ley de Moisés. ¿De qué ley está hablando? Entonces aquí dice en el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cuál ley es santa? La ley de Dios es santa. Todo lo que ha salido de la boca de Dios es santa. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque el problema no está en la ley de Dios. Continuemos entonces con la lectura, dice el verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Él hace una pregunta. Y él dice, en ninguna manera lo que es bueno no viene a ser muerte para mí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, y yo diría que por el conocimiento del pecado, llegase a ser sobremanera pecaminosa. Así que una vez que la ley viene a nuestras vidas, entonces viene sobre nosotros un conocimiento del pecado. Y entonces el pecado ya viene a ser sobremanera pecaminoso. Ya nosotros decimos, esto realmente que estoy haciendo está realmente mal. Y aquí es donde cabe nuevamente lo que decíamos en Romanos 5:20. No es que la ley se haya introducido al mundo, y cuando la palabra habla de que se introduce la ley, es esto, es que pongámoslo en este marco. La ley, todo lo que sale de la boca de Dios es eterno. Así que no hay un tiempo en que se diga, oh, esto apareció aquí en el marco de nuestra vida en un momento determinado. Nosotros, toda la humanidad, toda la creación está sujeta bajo las leyes de Dios. Y dice la palabra que en Romanos capítulo 1 dice que todos nosotros somos inexcusables.
porque la ley está escrita en los cielos, la ley está escrita en la creación, la ley está escrita en nuestras conciencias, aún está escrita en tablas de piedra. No hay forma de que nosotros seamos excusados, nosotros teníamos que darle la gloria a Dios. Pero digamos que hubo en algún momento en que se era necesario que la ley apareciera, estaba escrita en los cielos, estaba escrita en la creación, estaba escrita en nuestras conciencias, pero estaban tan cauterizados nuestros corazones, tan dañados, tan consumidos por el pecado, que entonces el Señor trae la ley de Moisés, ahora la escribe, ahora no hay excusa, está escrita. Pero como dice aquí Pablo, dice, pero la ley se introdujo para que la conciencia de pecado abundase. Ahora no era es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo interpreto las estrellas, es que yo interpreto la creación, es que yo interpreto esto, es que mi conciencia me dice eso. No, había una ley escrita y nosotros tenemos una ley escrita. Nosotros tenemos todos unos mandamientos escritos, nosotros tenemos claridad en eso. Entonces, por eso la ley se introdujo para que la conciencia de pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Continuemos con el verso 14 del capítulo 7 de Romanos, dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, dice Pablo. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No es tanto, aquí sería el cuerpo de pecado, la carne de pecado que mora en mí. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros vamos al bautizo. Cuando vamos al bautizo, lo que nosotros vamos y decimos es, yo voy a enterrar este cuerpo de pecado, yo voy a salir revestido de Jesucristo, y al salir revestido de Jesucristo, lógicamente el pecado todavía está allí, pero yo he decidido desligarme, no permitir que señoree sobre mí el cuerpo de pecado, la carne de pecado, la ley del pecado, no se pueden señorear de mí, porque yo moría al pecado. Y ahora salgo revestido de Cristo para ser siervo de Dios, y siendo siervo de Dios busco la santificación y la vida eterna. El pecado solamente me iba a dar muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas al morir yo a la ley del pecado, al morir yo al cuerpo de pecado, a la carne de pecado, entonces ahora yo me estoy haciendo libre para estar sujeta ¿a quién? A Dios, para ser sierva de Dios. Esto es maravilloso y es hermoso. Y dice en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. Y en el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, eso es lo que hay en este momento. Yo ahorita tengo, dice Pablo, una conciencia de pecado. Y como tengo una conciencia de pecado, yo no quiero hacer el mal. A veces termino haciéndolo. Pero es el pecado que mora en mí el que lo hace. Pero realmente yo estoy con una conciencia de no querer hacer eso. Dice el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien. Y aquí empieza a hablar él claramente de diferentes leyes. Dice, observe usted el verso 21 de este capítulo 7 de Romanos. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí hay una ley, el mal está en mí. Dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y eso está bien, nosotros nos tenemos que deleitar en la ley de Dios. Estamos supuestos, no hay posibilidad alguna que cambiemos esto, es eterno, la ley de Dios es eterna, dice. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mis ojos, mis oídos, mi lengua, en mis manos, mis pies, en mi mente. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley en mi mente. Y acuérdese que cuál ley es con la ley que él está teniendo en la mente, la ley de Dios, porque en ella se está deleitando, dice. Vuelvo y repito, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley en mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado. Y de esto es que se ha tratado todo el tiempo. Lo que Pablo ha estado hablando es acerca de la ley del pecado. Ese es el problema. El problema no es la ley de Dios. De hecho, que ya dijo que la ley era buena y que el mandamiento era bueno. Y que nosotros nos tenemos que deleitar. Dice, me deleito en la ley de Dios. Nosotros nos tenemos que deleitar en la ley de Dios. Y esa debe ser la ley que tiene que estar todo el tiempo en nuestra mente. Y aunque nuestros miembros estén no sé, como que sujetos o que se rebelan, no sujetos, pero están como que se rebelan a la ley que nosotros tenemos aquí en nuestra conciencia, la que hemos adoptado ahorita. Dice que, voy a volver a leer, dice, pero veo otra ley en mis miembros
que se revela contra la ley en mi mente, que es la ley de Dios con la que me deleito, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y después dice él en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí el problema no es la ley de Dios. Aquí el problema no es la ley de Moisés. Aquí el problema es la ley del pecado. Porque la ley del pecado dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Al contrario. Yo creo que muchos de ustedes y yo he experimentado la gloria de Dios en muchos aspectos. En sanidades, en milagros, en prodigios, en señales. Hemos visto liberaciones, hemos visto cosas maravillosas suceder. Vidas transformarse por el poder de Dios, por la gloria de Dios, por la manifestación de la gloria de Dios. Cuando estábamos en pecados, sumidos en pecados, nosotros no veíamos la gloria de Dios. La gloria de Dios no se acercaba a nosotros, nosotros no veíamos la manifestación de la gloria de Dios. Porque claramente la ley del pecado decía que por cuanto todos pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahora no, ahora somos siervos de Dios gracias a la obra maravillosa del Señor Jesucristo, y entonces siendo siervos de Dios nosotros tenemos entrada a la gloria de Dios. Pero no solamente eso, la ley del pecado decía que la paga del pecado era muerte. Así que el fin de nosotros era la muerte. Con el pecado, mientras que el pecado siguiera señoreando a nosotros, el fin de nosotros era la muerte. Ahora no. Hemos sido libertados del pecado, y siendo libertados del pecado hemos venido a ser siervos de Dios, y al ser siervos de Dios, el fruto de ser siervos de Dios es que vamos a tener santificación, porque como Dios es santo, nosotros debemos ser santos, como Él es perfecto, nosotros debemos de ser perfectos. Y entonces el fin de esa santificación va a ser que nosotros tengamos vida eterna. Mientras que la ley del Espíritu nos lleva a la vida eterna, pues resulta que la ley del pecado nos llevaba a muerte. Esto es supremamente maravilloso. Por eso, si nosotros volvemos a lo que decía esta porción al principio, esta porción más ahora, que habéis sido liberados del pecado, de la ley del pecado, porque todavía estamos con problemas de pecado muchas veces. Dice, mas ahora que has sido liberado de la ley del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin de esa santificación, la vida eterna. Eso es lo que dice el verso 22 del capítulo 6 de Romanos. Y el verso 23, como que si fuera, no sé, como un toque, como un broche de oro, dice, porque la paga del pecado, es decir, de la ley del pecado, es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿cuál fue la dádiva de Dios? El Espíritu Santo. Esa fue la dádiva de Dios. Esa ley del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué promesa de Dios tan hermosa, tan hermosa. Definitivamente el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros hemos sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios. Vamos en el camino de la santificación y el fin es la vida eterna. Así que bueno, espero que esta promesa de Dios para vencer haya sido bendición para usted. Por favor, recuerde que si lo es, compártala con alguien más. Y no olvide, por favor, seguirme en las redes sociales y compartir esta información, porque yo sé que va a hacer mucho bien a muchas personas. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo estudio, en una próxima promesa de Dios para vencer. Bye.